The Binding of Isaac y La Leyenda de Bumbo son juegos que siempre me gustaron, a pesar de que, por lo general, me interesan los videojuegos con algo más de historia, como se puede intuir por el tipo de videos que hago. Y eso mismo pensé durante mis partidas en Mewgenics, pero fue justamente durante las muchísimas horas en partidas que empezaba a divagar con ideas, y una de esas ideas fue de otro juego que terminé hace relativamente poco, Signalis, una especie de mezcla rara entre Silent Hill, Evangelion, Soma y Resident Evil. Este no es un video acerca de Signalis, así que yendo directo al punto, en partes de ese juego se presentan pinturas reales hechas poco antes de los años 1900 de autores influenciados por simbolismos alemanes. Y no estoy hablando de simbolismos nazis, dije poco antes de los años 1900, presten atención. El significado de estas pinturas siempre se dejó a interpretación por parte de sus respectivos autores, y sin embargo, la gente estuvo de acuerdo en el significado de estas, siendo desolación y muerte algunos de los más comunes. Y recordé eso porque los juegos de Edmund son lo mismo. Bueno, quizá no en el sentido de crear la obra más deprimente posible, pero sí en el sentido de que, al ver el juego a través de los ojos de su autor o autores, siempre contuvo varios aspectos de sus vidas. Mewgenics no fue solo hecho por Edmund, obviamente, pero para no hacer el video demasiado largo, voy a hablar de él y casi nada de Tyler. Volviendo al punto, es por esta forma de ver Mewgenics que, a pesar de que los juegos de Edmund son diferentes a lo que acostumbro a traer al canal, lo que me llamó la atención esta vez no es tanto una historia de un universo ficticio, que sí, es una parte, sino el propio Edmund mostrando facetas de su vida a lo largo de los años. Y por eso, esta vez se me dio por hacer un video más corto acerca de un videojuego con relativamente poca historia, la cual voy a contarles ahora. Para quien no quiera spoilers, por supuesto que les recomiendo dejar de ver el video. En alguna parte de la ciudad de Boone County, una mujer abre sus ojos, nuestra protagonista, quien se encuentra frente a un científico bastante extraño, el Dr. Thomas A. Binnis, quien dice haber revivido a la protagonista. Como todo científico, Binnis desea cambiar el mundo con su ciencia y propone a la protagonista ayudarlo a cambiar el mundo con el poder de los gatos. Aunque algo más parece esconderse tras los motivos de Binnis. Cambiar el mundo, pero ¿en qué sentido? Binnis le obsequia un par de gatos para comenzar su propia aventura y, de momento, la echa del lugar. Ahora vagabunda, la protagonista, comienza a divagar con sus gatos y es ayudada por un peleador de gatos, Butch, quien ve bastante de él mismo en ella, y luego de esta interacción se dirige, casi como si supiera a dónde ir, a un lugar que le permitiera tanto a ella como a sus gatos recuperarse de su aventura. Vivirían desde ahora en una pequeña casa en una colina, donde sus gatos jugarían mientras su nueva madre escucharía programas cristianos en la radio, pero su vida no sería tan simple. Para seguir al día con el mantenimiento de la casa y su creciente cantidad de michis, seguiría enviándolos en aventuras donde conoce a algunos de los extraños habitantes de la ciudad, quienes, cada uno a su forma, deciden ayudarla, usando, por supuesto, gatos como moneda de cambio. Y mientras más se abría paso por la ciudad con sus amigos peludos, más cosas extrañas se encontraban. Ratas y arañas gigantes, perros sin cabeza, gatos ahogados e incluso alguno que otro no muerto gatuno asesinado por coyotes que deambulan en la zona. Seguramente obras de Binnis en su mayoría, ya que tras encargarse de esas amenazas, Binnis buscaría a la protagonista para encargarle una misión. La idea es simplemente usar a la protagonista para poner a prueba sus invenciones, lo cual hace todavía más obvio que Binnis está preparándose para algo extraño. Más allá de estos experimentos, la protagonista fue encontrándose no solo con seres que amenazaban la integridad de sus mascotas, sino también las semillas de futuros escenarios apocalípticos, un dominio palpitante de carne en expansión constante dirigido por un rey psicópata, una invasión alienígena que, de a poco, desde la luna, intenta controlar las mentes de la vida terrestre, y por último, un literal infierno yendo hacia el núcleo de la Tierra justo bajo el búnker en el cual Binnis descarta sus experimentos fallidos. Sería el deshacerse de los dioses sumerios de tanto la luna como el núcleo, que la ira de estos trajo consigo dos cosas: el despertar de dos kaijus masivos y que se sintiera a través del planeta entero, específicamente el laboratorio de Binnis, un temblor que libera todos sus experimentos y escapa por poco con sus genitales intactos, y culpando a la protagonista, le dice que desaparezca de su vista, y acto seguido, los créditos. Said, get in the cage, it's so comfy and nice. You can even take a bath, get rid of your lice. You need tuna fricassee every night of the week.
Well, change your kitty litter before it starts to reek. Ya hablando en serio, después de los créditos falsos, Vinny tuvo tiempo de calmarse y le ordena a la protagonista que arregle el desastre en su laboratorio usando un aparato extraño que hay dentro. Una máquina del tiempo la cual usa para viajar entre diferentes líneas temporales. Sin embargo, al haber perdido la fuente de poder en todo el caos, Vinny le dice a la protagonista que el corazón del rey del dominio palpitante debería tener la potencia para alimentar la máquina, así que se dirige a su nuevo objetivo. Tras conseguir el corazón del rey, Vinny cree que de matar suficientes cosas en el pasado, el presente debería volver con él de vuelta en su laboratorio en algún punto. Plan que, a pesar de llevar a cabo asesinando cavernícolas y dinosaurios, no funcionó en lo más mínimo. Así que, tras otra sesión de Vinny culpando a la protagonista de sus tragedias, le ordena que viaje al futuro para encontrarse una versión de él que ya haya resuelto todo el desastre, y de ser posible, que lo traiga al presente. Lógicamente, al llegar al futuro, se encuentra que la civilización fue dominada por robots y además, lógicamente, la humanidad sigue repitiendo sus errores, por lo cual Hitler se encuentra nuevamente en el poder. Así que, sin dudarlo mucho, lo asesinan y ante este fracaso, la única opción, y lógicamente, es buscar respuestas que puedan ayudarlos en un futuro aún más lejano, al fin de los tiempos. Plan que, de vuelta, lógicamente, falla al haber poco más que cadáveres mutantes, incluyendo una versión muerta y desfigurada de la protagonista. Así que, luego de dejar en el futuro la dirección donde vive Vinny en el presente, que desencadenaría en un ataque del Hitler del futuro en el presente y asesinarlo definitivamente, Vinny acepta su nueva vida como vagabundo, drogadicto y alcohólico. Tot zu sein ist schrecklich. Ich kann es absolut nicht empfehlen. All die bösen Dinger, die ich auf der Erde... Ok, ya, es la última vez que hago eso, lo prometo. Vinny se rehúsa a aceptar esto y decide ir en contra del responsable de todos sus problemas, Dios. Así que obliga a la protagonista a colocar antenas a través de diferentes épocas para poder crear un camino hacia el infinito donde yace Dios. Y así de simple, gatos mutantes, viajeros del tiempo, matan a Dios. Pero este puede regenerarse, así que, de vuelta, lógicamente, la mejor opción es matarlo con la bomba más potente posible. Así que, tras juntar todos los ingredientes, la protagonista y sus felinos matan a Dios de vuelta. Pero esta vez detonando la bomba y escapando con la ayuda de Vinny y su máquina del tiempo. Y es ahora cuando se descontrola todo, más de lo que ya estaba. Durante el escape para volver al presente antes de construir la bomba, aparece el mismísimo Steven. Sí, el Steven que aparece en todos lados y solo porque sí, decide matar a Vinny, haciendo que su cadáver quede tirado por ahí y es usado como un cuerpo nuevo por Frank, uno de los NPCs que la protagonista conoció, pero que no tuvo ningún tipo de relevancia hasta ahora. E irónicamente, esa es toda la relevancia que tiene. La protagonista, quien durante la pelea contra Dios se revela por parte de Vinny que es Magdaleno Moria, o la mamá de Isaac en The Binding of Isaac, termina en el presente con el aún vivo Vinny de esa línea temporal, terminando en un final abierto. Vamos a tener que esperar como 1 o 2 años antes de tener los DLCs como acostumbra Edmund. Así que si se están preguntando entonces cuál es el punto de este video, y no me pregunten, llegados a este punto ni siquiera yo tengo idea. Solo estoy divagando después de años de hacer casi lo mismo en todos los videos. Pero si llegaron hasta esta parte significa que están entretenidos, así que sigamos. Al principio dije que este video lo hacía para ver la vida de Edmund en la actualidad a través del juego, y la respuesta fue más simple de lo que esperaba. Es básicamente que como ahora es padre, se vio en los pies de la mamá de Isaac, y como a su esposa le gustan los gatos. Tuvo la idea de hacer un juego sobre gatos. Listo. Así que como no es muy profundo, pero a mí me encanta complicarme la vida, terminemos con una teoría acerca del juego como hago casi siempre. No voy a empezar con el tema de viajes en el tiempo y líneas temporales porque hay literalmente solo 2 indicios que hacen referencia acerca de Vinny viajando por diferentes líneas temporales, que sugiere muy vagamente que Maggie también viaja con él. Así que en vez de eso, hablemos de un tema mucho más simple, la muerte. La razón por la cual el mundo de Mugenics está lleno de no muertos es debido a... que el cielo cerró sus puertas a la humanidad. Teoría planteada por el usuario de Reddit, Belligerent Fantasy, quien tuvo la idea de relacionar partes de las canciones de Angel Wings y Down with the Devil. Esto de por sí no debería ser suficiente para que los cadáveres revivieran, solo impediría que sus almas pudieran ir al cielo porque cerraron las puertas o al infierno porque el diablo literalmente no tiene suficientes empleados para manejar la cantidad de muertos extra que van para abajo.
La parte que falta son los aliens que mencioné una sola vez en la historia. En una parte de otra de las canciones, esta vez Feline Invader, se dice que una enfermedad extraterrestre está trayendo de vuelta a la vida a los cadáveres del lugar. Y esta mezcla de factores tan rara entre los diferentes apocalipsis es la que hace, y va a seguir haciendo, que todo se descontrole cada vez más. Al menos hasta que los robots tomen el poder, revivan a Hitler y una eternidad después lleguen al fin de los tiempos como llegué yo al fin del video.